comenzó a ir a la iglesia. En un trabajo de un mes, por así decirlo, he visto el efecto del evangelio en su vida. Él es mi novio y el pastor le está diciendo, va a ir al infierno, no puede hacer lesbiana. Por 25 años nunca he usado ropa de mujer. ¿A qué edad te diste cuenta que tú eras gay? Para ser llamado hijo de Dios, primero tienes que aceptar a Cristo, imitarlo. Y no me imagino a Jesús homosexual. Karina es la esposa de Raúl, el padre de mis hijos. ¿Y tú eras la amante? Él no se quería divorciar de mí, déjame decírtelo. Por lástima, te ibas a matar, mujer. Eres una desvergonzada, eres una cualquiera. Tú has venido aquí a hacer valer... Un testamento, doctora. porque el hombre se murió. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor argentino Manuel Puig dijo: es terrible que la identidad sea definida por el sexo. Es decir, una banalidad pasa a definir lo esencial. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Es verdad que es terrible que la identidad de una persona se defina por algo que no debe definirla. Vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes, por favor. Tenía tantas ilusiones, para mí era lo más hermoso de mi vida. Poco a poco todo está cambiando momento a momento y hoy no sé qué va a pasar. Los amo con toda mi vida, pero a veces hay que tomar decisiones que los cambian todos. Y algunos sacrificios valen la pena, y así tuve que hacer yo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Natasha, estás demandando a Brend. Sí. Brend. Ok. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué estás pidiendo para resolver este caso. Él es mi novio y primero déjame explicarte mi español no es lo mejor, pero voy a hacer todo con mi fuerza para que me puedas entender en español. Y si tienes algún problema y lo tienes que decir en inglés, yo lo traduzco, no hay ningún problema, yo hablo los dos idiomas. Ok, muchas gracias. Ok. Estoy demandando a Bren, él es mi novio y le estoy demandando por $10,000 y también que tenemos en la cuenta de banco, también le estoy demandando para la custodia completa del hijo de nosotros. ¿Y cuánto tiempo de relación tienen ustedes? 3 años. 3 años de relación. Ahora lo que me confunde de ti es que me dices que Bren es tu novio y para mí Bren es claramente una mujer. ¿Es mujer o es hombre? Es mujer, pero si es hombre, no le conocía así. Déjame explicarte un poco mi historia para que... ¿Tú eres lesbiana? Sí. ¿Tú eres lesbiana? Sí. Ok. Somos lesbianas. Ok, explícame, no te entiendo. Déjame explicarte la historia por el comienzo. No siempre era homosexual, pero lo que pasó es que toda mi vida he tenido relaciones malas con hombres, en la droga, en el casino, hombres abusadores que me han golpeado y yo trabajo como una secretaria, conocí a Brenda, comenzamos como amistad, salimos, la película, fuimos a comer y poco a poco llenó mi corazón, llenó mi mente y era algo que nunca he sentido en mi vida. ¿Te enamoraste? Sí, un gran amor. Y hasta el día de hoy todavía. No sé por qué me trae. Sí, pero está cambiando y se cambió. El amor era... Pero ¿qué cambió? Exacto, yo soy la misma persona. ¿Qué cambió? Déjame explicarte poca cosa, pero lo que pasó es que el amor era tan grande que nosotros comenzamos a vivir juntos. Después yo quería una familia. Le pregunté qué pensaba de inseminación y me dijo que mejor adoptar. Entonces adoptamos un niño, todo era perfecto, era el mejor padre. Soy el mejor padre, yo no he cambiado. Lo que yo veo que, ¿cómo puede ser un padre en un vestido?
porque... Está confundiendo ¿Tú a me mi estás hijo. diciendo a mí que cuando tú conociste a Brent no lucía de esta manera? No, él era masculino. ¿Cómo lucía? ¿Tú me puedes enseñar una foto a mí de cómo lucía Brent cuando Ella tú conociste? prácticamente se refiere a que usaba ropa de varón. O sea, el pelo, como lo ve, todavía está corto porque está en proceso de crecer. La razón por la que ella está enojada conmigo o que quiere separarse de mí es por esta razón. Yo trabajo en lo que es diseño interior. Tengo un proyecto ahora que incluye trabajar en una iglesia. Sí, pero eso no, ese ni es Esa toda la iglesia historia. Cuando yo pentecostal. le conocí, yo pensé que él era un Ok, hombre. pero le explico. yo la acepté. Ok, no, espera, tú me vas a explicar ahora, pero es que yo quiero entenderla a ella. Ok. Yo creo también. que tú tienes tu película clarísima en la mente, pero yo quiero que ella me explique qué ha pasado aquí. Porque ella se refiere a ti como si fueras hombre, y tú eres claramente mujer, por más butch, que era la palabra, truck driver, que eran los términos que se usaban en años y años para describir a la lesbiana que tomaba el rol varonil, el rol masculino. Sí, era masculino. Pero Bueno, cuando ella me conoció... esas cosas cambian en el mundo. Cuando ella me conoció a mí, él comenzó a ir a la iglesia. El pastor le está diciendo, vas a ir al infierno, demonio, no puede hacer lesbiana, necesita vestirte como una mujer. Pero ella sigue siendo lesbiana. Ella es lesbiana, pero... Va a ir al infierno igual. Sí, pero lo que vestida ellos de quieren mujer o hacer... vestida de hombre. Ellos quieren que De ella se acuerdo al meta pastor, ¿no? con relación con un hombre. No quieren que ella sea lesbiana porque yo he tratado de ir a la iglesia con el hijo de nosotros, no aceptan la lesbiana. Mentira, doctora. Ella nunca ha querido ir a la iglesia. Nunca ha querido ir a la Yo iglesia. he tratado de ir, Siempre pero he ido. no lo aceptan. El problema, cuando Eso yo la porque conocí a te ella... están diciendo a cambiarte. Tú no le gustan los vestidos. Ok, espérate un momentico, la Brent. doctora. Si ella volviera a vestirse como varón y a tomar la postura que tenía antes, masculina, tú no estuvieras aquí hoy. Sí, porque o si no cambia, entonces porque yo no necesito hacer nada, pero Pero ella cuando no quiere que vaya a la iglesia cuando yo para tengo nada, el después de miedo eso. que ella, no sé, vas a cambiar a estar con un hombre, entonces, ¿cómo va a tener la familia? Ah, tú tienes miedo de que ella eventualmente quiera estar con un hombre. Ese pastor le está metiendo toda la mentira en el mente para que ella deje la familia que tiene para una familia que está en la iglesia. Yo nunca voy a dejar a mi familia que tengo por la familia que está en la iglesia. Entonces, Yo tú tengo lo que mi familia. exiges es... ¿Qué es lo que estás exigiendo? $10,000 por daño, porque esto te ha ocasionado Sí, daños emocionales. Y la custodia del niño. Sí, porque ¿cómo puede hacer un ejemplo a mi hijo cuando él te sabe como un padre? Ahora está otra... Pero ¿de qué tú Pero yo estás no voy a hablando? dejar El en un niño ese va a vestido. saber eventualmente que... Exacto, Ay, Dios pero de todas mío. maneras yo no voy a cambiar mi papel ¿Qué con mi hijo. enredo tiene esta pobrecita en la eso no tiene nada cabeza, que ver, de Madre todas maneras. Definitivamente yo voy a seguir Santísima? siendo igual. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta respondes, ya tú sabes lo que está pidiendo, ya tú sabes, respondes a la demanda. Regresamos inmediatamente. Lo que me motiva es por qué ella quiso hacer esta transformación. Yo no voy a cambiar mi sexualidad, mi orientación. Es lo que deseo y lo que Dios desea también. Sí, para destruir esta relación. A ver, Tengo un dolor de cascañal horrible aquí. Date una vueltica, a ver. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.